¿Tú crees que Dios es indiferente? Debemos salir de esa mentalidad como que la iglesia es mi burbujita, ¿no? Donde en la iglesia, ¿verdad? Ahí estoy ajeno a todos los problemas de allá afuera, a todo lo que está pasando en el país, a todo lo que está aconteciendo en mi ciudad, y vengo como, qué sé yo, a meterme en mi burbujita cristiana. Y no es así, más bien la iglesia viene para recibir estrategia, revelación, para poder afrontar todo lo que estamos viviendo allá afuera. Amén. ¿Cuántos han visto las noticias? Qué terrible. Bueno, más que las noticias, tan solo tenemos que recorrer un poco las calles de nuestra ciudad para darnos cuenta de todo lo que está pasando. Y la pregunta es, ¿qué hace un hijo de Dios en medio de todo esto? ¿Qué hacen los hijos de Dios? ¿Qué hace el pueblo del Señor en medio de todo lo que estamos pasando y viviendo como país, ¿verdad? Todo lo que está afectando, ¿verdad?, nuestra ciudad. Esa es la pregunta y esa es la expectativa y esa es la fe que quiero que despiertes en este momento, porque el día de hoy el Espíritu Santo está en este lugar. Dice, donde dos o más están reunidos, ten por seguro que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos lo han percibido en medio de la adoración? ¿Sabes? Yo estaba ahí recibiendo el mensaje, el maná de Dios para darte en este momento, y acá realmente había un mover del Espíritu a través de la adoración muy poderoso. Así que Él está en este lugar. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Háblale a Él. Amado Espíritu Santo, he venido a escuchar tu voz, a que me traigas revelación y dirección, Señor, para afrontar todo lo que está pasando en mi país, para afrontar todo lo que está aconteciendo, Señor, en mi ciudad, Señor. Padre, no quiero enajenarme, ser místico y alejarme de toda la realidad cuando más bien tú me has llamado a ser luz en medio de todo esto. Tú me has llamado a ser sal. Yo juego un rol importante, pero no lo puedo hacer si tú no nos guías, si tú no nos hablas, si tú no te revelas a nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Y quiero que empecemos leyendo la Biblia, el libro de Primera Reyes, capítulo 18, versículo 41. Y mira lo que dice las Escrituras. Es una historia, te voy a poner el contexto porque es acá unos versículos que hablan cuando el pueblo de Israel en tiempo antiguo, cuando el rey de turno era Acab, tú sabes, su esposa era Jezabel, y Jezabel manipuló todo para llevar a todo el pueblo de Dios a adorar a los Baales, a Asera, a Astarot, a dioses paganos, y el pueblo de Dios dejó la adoración a Jehová, ¿verdad? Y se fueron en pos de los ídolos, y a consecuencia de eso vino una gran crisis en toda la nación. Vino una sequedad, vino una hambruna, no llovió, ¿verdad? Y está en medio de todo eso el país, y ¿verdad?, es acá estos pasajes que vamos a leer, cuando Dios utiliza también a su profeta Elías y utiliza a su siervo para hacer algo en medio de la crisis. Y vamos a leer, si me ponen en la pantalla, Primera Reyes, capítulo 18, versículo 21. 41 en adelante, y dice: entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unge tu carro y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y subió estando en esto y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Wow. Respuesta en medio de la crisis, respuesta en medio de tiempos difíciles. Respondió el Señor enviando una lluvia en medio de ese tiempo de hambre, en medio de ese tiempo de crisis. Y esta historia nos enseña algo muy interesante. Y vamos a empezar primero, ¿verdad?, viendo algunos de los personajes. Primero se habla de Acab, el rey pagano. El rey que, ¿verdad?, había abandonado su adoración al Señor y se había vuelto en pos de los dioses, ¿no es cierto? Y ahí están esas personas
que no conocen al Señor, esas personas que están siendo movidas por todo lo que está aconteciendo en nuestro alrededor, esas personas que tal vez no conocen al Señor, esas personas que no han tenido el privilegio como nosotros tal vez de recibir a Jesús en su corazón y están siendo guiados por todo lo que está aconteciendo, están siendo afectados directamente. Es gente que no entiende de las cosas espirituales, es gente que no discierne el mundo espiritual, no escucha la voz de Dios, por lo tanto, ¿verdad?, es absorbido por el mundo, por todo lo que está pasando a su alrededor. Ahí está el rey pagano, ahí está Acab. ¿Y qué hace en medio de la crisis? Se dedica a lo suyo, ¿verdad? Come y bebe, se va, ¿verdad? Está metido en su mundo, ¿verdad? Pero ahí están otros personajes como Elías y su criado que juegan un papel importante. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 31 y 32. Está hablando justamente de las personas, ¿verdad?, que se dejan arrastrar con lo que acontece a nuestro alrededor. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 6 versículo 31. Dile a la persona de tu lado: no te afanes con lo que está pasando. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día con su propio mal. Wow. Mi hermano, es muy importante este detalle. Sé que has escuchado estos versículos y te has dado cuenta qué es lo que nos está rodeando, qué está rodeando los aires de nuestra ciudad. Prendes las noticias, todas son malas noticias, ¿no es cierto? Sales al mercado, vas a hacer la cola por el combustible y todo es pues negativo, todo es, ¿verdad?, algo que no nos alienta mucho. Entonces estamos rodeados de mucho mal. ¿Qué dice las escrituras? Como acabamos de leer, cada día trae su propio mal. ¿Qué significa? Que hay una atmósfera de mal que nos está rodeando. Pero ¿qué nos conecta a eso? ¿Qué nos conecta a ese mal que está alrededor de nosotros? Es el afán. El afán significa congoja, zozobra. El afán te turba y te desconecta de Dios. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás en otras cosas. María ha escogido lo mejor. ¿Qué significa? El afán, si tú entras en el afán de todo lo que está pasando, si tú entras en la congoja, si tú entras en la zozobra de todo lo que estamos viviendo, tú te vas a conectar a ese mal que está rodeando, ¿verdad?, nuestra ciudad, que está rodeando nuestro país. Y ahí está, ¿verdad? Subes al taxi, ¿verdad? Y todos empiezan a hablar: qué mal está Bolivia, que la economía, que los partidos políticos. Pero en el fondo, ¿qué te está transmitiendo? Está provocando o está trayendo a tu vida este afán, esta zozobra, esta especulación, esto que provoca congoja. Yo vivo justo muy cerca de un surtidor de gasolina. Y bueno, yo saco a pasear a mi perrito y las colas son interminables. No ha habido día en estos últimos días que las colas no hayan sido larguísimas, ¿no? No hay ni paso para pasear a mi perrito porque está todo lleno de autos, ¿no? Y justo estos días estoy yo hecho un viaje, además me he quedado con muy poco de gasolina, ¿no? Y ahí me veo tentado, ¿no? Porque además la gente te habla, ¿no? La gente en el ascensor, y mira qué terrible, no hay gasolina, y está en el ambiente, en todo lugar, en todo momento, la zozobra, la congoja. Depende de ti que tú te conectes a ese mal o te conectes a Dios. El afán te conecta al mal que está rondando a nuestro alrededor. Así que dile a la persona de tu lado: no te conectes con el mal. ¿Y cómo te conectas? Desde el hecho de decir: ay, sí pues, este gobierno, sí pues, todo está mal en Bolivia, sí, se vienen los peores días. Mucho cuidado, porque es a través de eso que tú te vas a conectar en este mal que nos está rodeando a todos nosotros. Así que esto es espiritual. Sé que lo has escuchado muchas veces, pero es necesario que seas advertido de esto. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y qué vamos a comer? No va a haber alimentos. Y el pollo ha subido. Ahora está 20 pesos el pollo. Mi pollito, ¿qué voy a comer?
Mi hermano, se puede comer pollo, se puede comer muchas cosas. Dios no nos va a hacer faltar nada. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te conectes con eso. El afán te conecta al mal que trae cada día. El afán representa la congoja, la zozobra, todo aquello que te turba, te conecta con el mal que nos está rodeando. Y ahí está Acab, totalmente desentendido, comiendo y bebiendo, como dice, ¿verdad? Que es la gente que se afana, están afanados en qué comerán, qué beberán. Y ahí está el rey Acab en la historia. Era uno de los paganos, una de esas personas que estaba conectándose con el mal que estaba sacudiendo y removiendo y afectando todo el país. Ahí está el pagano. No seas un Acab, no te conectes con todo lo que está sucediendo. Amén. No te conectes a través del afán. Después es bien interesante lo que sucede. Volvamos a Reyes 18 y quiero hacer énfasis en esto, porque es ahí la palabra profética, es ahí la palabra directiva. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer en este tiempo? Primera Reyes 18. Volvemos a la historia. Entonces ya sabes, versículo 41, 42, habla de que Acab, el rey pagano, estaba siendo arrastrado por todo el mal que estaba sacudiendo la nación. Pero Elías y su criado, dice el versículo 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierras, puso su rostro entre las rodillas. Versículo 43, y dijo a su criado: sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Aquí está otro personaje, otros 2 personajes, Elías y su siervo, hombres de Dios. Y ellos, en medio de la crisis, en medio del momento difícil, hacen algo muy distinto. Hacen algo muy diferente. No se afanan, no se dejan arrastrar por toda esta corriente, ¿verdad?, que está ahí afuera, sino más bien hacen algo muy diferente. Dice que suben a la cumbre del Carmelo. Suben a la cumbre del Carmelo. Suben un monte. ¿No es cierto? Suben un monte y llegan a la cumbre del Carmelo. Y es ahí que lo que hacen es postrarse, doblar rodillas y empezar a orar. Qué distinta reacción. Mientras otros están afanados, turbados, preocupados, angustiados por la crisis y por todo lo que están viviendo, hay otras personas que tienen otra respuesta frente a la crisis. Y es ahí que viene la palabra de Dios para nosotros. En medio de estos tiempos, lo que tú y yo debemos hacer es subir a la cumbre del Monte Carmelo y empezar a orar. Pero esto tiene mucha relevancia, no simplemente es tan sencillo como que subir y orar. No es como que tan sencillo como decir, bueno, ora hermano en medio de este tiempo. No, sino que ese subir al monte, a la cumbre del Monte Carmelo, habla de todo el esfuerzo natural que tú y yo debemos hacer. ¿Alguna vez has subido una cuesta, una calle empinada nomás de nuestra ciudad? ¿Te ha tocado subir a pie? Cuesta, ¿no es cierto? Imagínate subir un monte, es un desgaste físico, es algo que no es tan espiritual, es algo muy natural. Es el esfuerzo que tú y yo ejercemos para afrontar, ¿verdad?, todo lo que vivimos en medio de la crisis. Dile a la persona de tu lado: esfuérzate. A veces el cristiano piensa, sí, hay que orar y las cosas van. No, hay una parte que es muy natural y esa es la primera parte que tú y yo debemos hacer. Basta de ser cristianos perezosos, basta de ser cristianos, ¿verdad?, que no nos empeñamos, no afrontamos, no ponemos las manos en acción, ¿no es cierto? Cuando acá hay un esfuerzo y un sacrificio natural. El subir a la cumbre del Monte Carmelo representa un esfuerzo físico para Elías y su criado. Llegaron a la punta o a la cumbre de este monte, del Monte Carmelo. Entonces habla del esfuerzo natural. Mira lo que dice Eclesiastés 9:10. Vamos a leer el libro de Eclesiastés 9:10. Porque habla de las cosas que tú y yo debemos hacer. Es un tiempo también de esforzarnos, es un tiempo de trabajar, es un tiempo de hacer las cosas, es un tiempo de sacrificio también natural. Todo lo que te viniere a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Puedes leer conmigo? Todo lo que te viniere a la mano para hacer,
hazlo según tus fuerzas. Esa es la parte que a nosotros nos toca en medio de esta crisis. Nos va a tocar tal vez hacer colas, nos va a tocar ir a hacer compras, ir a cargar, mover, hacer un montón de cosas. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a hacer ese desgaste natural? Amén. Si hay que trabajar más, si hay que, qué sé yo, invertir más fuerzas, hacer o buscar un segundo ingreso, va a tocar hacerlo. El cristiano es un hombre y una mujer esforzado, amén. Así que es tiempo de esforzarnos, es tiempo de subir la cumbre al Monte Carmelo. Ahí está lo natural, esa parte Dios no la va a hacer. Si tienes un emprendimiento, tienes un negocio, te toca ponerle manos a la obra, te toca hacer las cosas. Sabes, hay cosas que espiritualizamos mucho cuando en realidad son muy naturales. El subir a la cumbre del Monte Carmelo es algo que está netamente en nosotros. Es esfuerzo, es sacrificio. Sabes, esto que mal se enseña dentro del ámbito cristiano, que es la doctrina de la prosperidad. La prosperidad es bíblica, es de Dios, pero la prosperidad tiene un componente que esta doctrina mal enseñada, ¿verdad?, la quita o la suprime, que es justamente lo que a nosotros, al cristiano, le corresponde, y es subir al monte Carmelo. Es nuestro esfuerzo, es nuestro sacrificio, ese esfuerzo y ese desgaste que tenemos que hacer. Esta doctrina, ¿verdad?, errada, lo que te dice es que todo va a caer del cielo. Ora, busca al Señor y tu Dios te va a dar todo del cielo, va a caer todo a tus manos, cuando no es así. Ese es un gran error, y la gente ilusionada pone su fe en esas cosas, ¿verdad? Cuando no suceden, se frustra y creen que Dios falló, creen que Dios no es proveedor, que Dios no está con ellos, con sus familias. No funciona así. Hay una parte espiritual, pero también hay una parte natural, y ese nos corresponde a nosotros, es ese sacrificio natural. Así que todo lo que venga a tus manos, hazlo según tus fuerzas. Te llegó un contratito, agarra el contratito. Te llegó un trabajito, haz el trabajito. Una y otra cosa, esfuérzate. ¿Cuántos dicen amén? Primera Samuel 17 también habla con relación a esto. Primera Samuel 17 y dice: cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Pastores, que no se me... Dale un fuerte aplauso. Es que, pastor, yo soy licenciado, pero te tocó hacerle pues de otra cosa. Hazlo, Dios está contigo. Pastor, no se me está abriendo en el área, en mi especialidad. Bueno, se te dio otra cosa. Hazlo, Dios está contigo. Dios está contigo. Todo lo que hagas con tus manos, Dios está contigo. No, es que yo soy profesional. Sí, también los profesionales sabemos hacer otras cosas más que nuestra profesión. Dios está contigo. Haz todo lo que te viniera a tus manos según tus fuerzas. Dios está contigo. Si tienes el privilegio de tener un trabajo, sé diligente en tu trabajo. Pero, pastor, esto hago ya mucho tiempo. No, es que hay algo distinto cuando tú vas y trabajas y no solo haces lo que te lo piden o ya simplemente haces lo que siempre has hecho, sino cuando haces las cosas con diligencia. Cuando tú haces eso, mi hermano, provocas algo en lo espiritual. Es como que más allá de que nuestros jefes evalúen nuestro trabajo y vean que si estamos haciendo bien o no las cosas, es Dios mismo que ve nuestra diligencia cuando hacemos las cosas. Deja de trabajar para el gracias o para el favor o para la aprobación de tus jefes o de quien supervisa tu trabajo. Trabaja como para Dios y vas a provocar que se te abran las puertas. Mira lo que dice Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, ¿qué hace? Pero, pastor, en mi trabajo me tratan mal, ese mi jefe me explota. No importa, estas manitos que tú tienes, ¿verdad? O el trabajo que tú realizas, tienes que usarlas de manera diligente. Amén. Y eso es muy natural. Ahí no hay mucha revelación espiritual, hermano. Eso es natural. Es un tiempo de trabajar. Pero volvamos a la historia, porque hay algo más que debemos hacer en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles. Y ahí viene lo sobrenatural. Repite conmigo, lo sobrenatural.
mira cómo lo sobrenatural viene después de lo natural. Mira cómo lo sobrenatural empieza a manifestarse o a acontecer después de que tú y yo hemos subido la cumbre del Monte Carmelo. Y vamos a volver a la historia. Primera Reyes 18. Volvemos a leer y vamos a entrar a los detalles para que te des cuenta que estamos hablando de algo muy espiritual, muy sobrenatural. Versículo 42. Dice: Acab subió a comer y a beber. Ahí están los paganos, se van a dejar llevar por el afán. Los va a arrastrar el mal de cada día. Pero Elías subió a la cumbre del Carmelo. O sea, ¿dónde subió? A la cumbre del Monte Carmelo. ¿Te imaginas? Imaginación, hermanos. Subimos hasta lo último de un monte, a la cumbre. Ahí representa nuestro esfuerzo, el sacrificio natural, la mano diligente, hacer las cosas que vienen a nuestras manos según nuestras fuerzas. Llegamos a la cumbre. Mira, estamos ahí, estamos en ese lugar. ¿Y qué le dice el profeta Elías a su criado? Llegaron a la cumbre y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. A ver, un ratito, son detalles, está entre líneas, pero quiero que te des cuenta de eso. El esfuerzo natural los llevó a la cumbre del Monte Carmelo. Están en la cumbre y hay una nueva instrucción: sube un poco más. Sube un poco más. A ver, lógicamente, ¿dónde voy a subir, profeta? Si ya hemos subido a la cumbre del Carmelo, ¿dónde voy a subir? Ahí está hablando del ámbito espiritual. Ahí está hablando de algo mayor que está sobre esta tierra, algo más alto inclusive que la punta de la cumbre del Monte Carmelo, algo más alto. Ahí viene lo espiritual. Sube más alto, sube más alto. Y es ahí donde nosotros, en medios de tiempos de crisis, tiempos difíciles, no simplemente nos podemos quedar en el esfuerzo natural. Es ahí que tú y yo tenemos una ventaja. Es ahí que tú y yo tenemos, ¿verdad?, algo que nos puede llevar a adelantarnos inclusive, que somos sobrenaturales. Dile a la persona de tu lado: eres sobrenatural. Y ahí el criado entra en una nueva dimensión, y es la dimensión sobrenatural, es la dimensión espiritual, y es ahí donde tú y yo tenemos acceso gracias a Jesucristo. ¿Has entendido que a partir de este momento lo que hace al profeta y su criado ya es en el plano espiritual? Ya hemos subido la cumbre del Monte Carmelo, ya hemos hecho lo nuestro, ya nos hemos esforzado, ya hemos hecho lo que estaba en nuestra cancha. Ahora hemos entrado a un nuevo ámbito, hemos subido más alto, estamos en el ámbito espiritual. Y es ahí donde empezamos, ¿verdad?, a provocar algunas cosas. ¿Qué hacían ellos en el ámbito espiritual? ¿Qué hacía el profeta Elías? Se postraba, ponía su rostro en tierra y empezaba a orar. En el ámbito espiritual, lo único que tiene resultados, lo único que tiene un impacto, lo único que provoca resultados efectivos son las disciplinas espirituales. En el ámbito espiritual, mi hermano, tú no puedes ir con carne y sangre, tú no vas con esfuerzo humano, tú no vas con estrategias de hombre. En el ámbito espiritual, lo único que funciona, lo único que produce un resultado, lo único que afecta, que puede impactar algo, es las disciplinas espirituales. He ahí la importancia de que los hijos de Dios deben ser espirituales. Dile a la persona de tu lado: eres espiritual. Deja de oler a parrilla. Hace poco mi amor me regaló una parrilla. Yo vivo en departamento, entonces no tengo lugar abierto para hacer, pero me regaló una parrilla para departamento, así toda cerrada. Quise hacer la prueba, fracasé totalmente, casi incendio todo mi departamento. Y lo peor de todo es que el humo se llenó. Mi casa huele a un altar de oración encendido desde ese día. No solo porque hay harto sacrificio espiritual, sino que casi incendio mi casa con esa parrilla. Se llenó de humo todo, ¿no es cierto? Así que, ¿a qué voy? A que el sacrificio espiritual, las disciplinas espirituales empiezan a afectar el mundo espiritual, y eso tiene impacto también en lo natural. Ahí está Elías diciendo a su criado: sube más alto, entra a las dimensiones espirituales.
Ve más alto. Esto ya no es natural, esto ya no es lógico. Es el ámbito donde nuestra lógica ya no responde, ya no funciona, donde nuestro razonamiento, ¿verdad?, queda limitado. Es donde todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido, todo lo de esta tierra se ve limitado. Es un ámbito donde todo es posible. Es un ámbito donde todo puede pasar. Es un ámbito donde Dios puede responder, donde todo realmente puede pasar de la mano de Dios. Ese es el ámbito al que tú y yo tenemos acceso. Y ese es el lugar donde solo funcionan las disciplinas espirituales. Es un lugar donde no simplemente, donde lo único que se registra, por ejemplo, son los sacrificios de Dios. Si tú, voy a poner un ejemplo, ¿recuerdas cuando Cornelio en el Nuevo Testamento fue visitado por uno de los apóstoles y recibió al Espíritu Santo? Pero el cielo, el mundo espiritual, ¿qué fue lo que reconoció? Sus oraciones y los sacrificios que había dado a través de sus ofrendas, de sus diezmos y todo lo que dio. Eso fue lo que se reconoció en este ámbito espiritual. No se reconoció que era un buen tipo, que amaba a su esposa, que era un buen padre con sus hijos, trabajaba duro. No. En ese ámbito lo único que se reconoce son las cosas espirituales que tú y yo hacemos. Ahí de nada sirve que tú vayas y digas, pero es que yo soy licenciado, es que yo he hecho esto, yo he logrado esto. No, es un ámbito donde solo se reconocen las acciones espirituales que tú y yo hacemos. Y en ese ámbito, ¿qué es lo que estaba haciendo Elías y su criado? Estaban orando, estaban provocando algo. Sube más alto y le dice, mira si viene la lluvia. El criado, ¿verdad?, no podía ver nada. No pasa nada, profeta. Una vez, 2 veces, intenta 7 veces. ¿Qué significa? Que el ámbito espiritual va a traer mucho resultado si tú perseveras. Repite conmigo, perseverar en las cosas espirituales. Hay quienes quieren, un día oran y piensan que ya todo va a suceder. No, persevera, tal vez te toque 7 veces. Yo te cuento un poco de mi testimonio. Ustedes conocen a mi pastor. Mi pastor es un profeta, un hombre de Dios que camina años con el Señor, y para él el mundo espiritual es como, qué sé yo, algo de todos los días, ¿no es cierto? Y cuando yo empezaba a caminar con él, yo escuchaba las experiencias que él tenía y para mí me parecía una locura. Yo decía, este pastor es capísimo, yo oro, no pasa nada, lo único que agarro es el resfrío, ¿verdad? Eso nomás pasa, oro y no, o sea, me frustraba mucho, ¿verdad? Pero empecé a perseverar. Empecé como el siervo a perseverar. A ver, oraré una semana. Lo logré una semana, no pasó nada. Oraré otro tiempo. Y empecé a perseverar en las disciplinas espirituales. Y poco a poco el cielo se hizo realidad para mí. Poco a poco el mundo espiritual cobró vida, se materializó. Y hoy en día caminamos en esto, no para nada nos consideramos especialistas, estamos aprendiendo bastante, pero ya caminamos en una realidad. Tu Dios es espíritu y su reino es espiritual. Y los hijos no pueden ser carnales, no puedes ser un carnucha que estás oliendo a parrilla. No vas a poder vivir esta realidad cuando es ahí donde Dios envía todas las respuestas. Así que persevera en las disciplinas espirituales. 7 veces le tomó este criado hasta que logró ver algo en el espíritu. No está hablando de algo natural, como quien mira hoy ahora el cielo y dice va a llover esta tarde. No era algo natural, era algo en el espíritu. Logró ver este siervo del profeta Elías. Ahora ve una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre. ¿No es cierto? Fue suficiente. Después la siguiente instrucción, ve a decirle al rey que va a llover. La respuesta vino del mundo espiritual y vino la lluvia al mundo natural. Esto nos enseña muchas cosas. Que el mundo espiritual y las acciones que hacemos en el mundo espiritual tienen un impacto, pueden afectar nuestra realidad. No es en vano cuando oras, no es en vano cuando buscas al Señor, no es en vano cuando le das la importancia a las disciplinas espirituales. Yo conocía a una persona que él se decía, yo vivo el evangelio pragmático, decía, ¿no? ¿Y qué decía él? ¿A qué hacía referencia con su aseveración? A que él, más que las cosas espirituales, le daba más importancia a las cosas que él podía hacer naturalmente.
Y obviamente le restaba gran parte del privilegio que tenemos de este evangelio espiritual poderoso. Le restaba la parte más importante, que es el poder de Dios. Y créeme, y tristemente te vengo a decir que hay cristianos que han restado la parte más importante del evangelio, que es la parte espiritual, donde está el poder de Dios. Pregúntale a la persona de tu lado: ¿tú quieres el poder de Dios? Una de las temporadas tan difíciles que vivimos todos a nivel mundial fue tiempos de pandemia, ¿verdad? ¿Cómo has pasado tú esos tiempos? Yo recuerdo esa temporada que yo estaba a cargo de una empresa, la había asumido hace poco, y estaba esa empresa definitivamente en una situación muy, muy negativa, bancarrota. Estaba terrible, definitivamente. Pero vino la pandemia. Y si algo yo sé, si algo he aprendido hasta ahora, es que las cosas espirituales funcionan. Y mientras el enemigo utilizó la pandemia para encerrarnos en casa, para alejarnos de la iglesia, se cerraron la iglesia, se cerraron las reuniones, todo era vía Zoom, todo era así, ¿verdad? Virtual. Pero el enemigo no contó que nos iba a generar más oportunidades. ¿Para qué? Para emplearlo o invertirlo en las disciplinas espirituales. Entonces fue el tiempo que más oré, más busqué del Señor, más estaba metido con Dios, más estaba sacrificando espiritualmente. Y mi hermano, yo he visto como el criado, vi cómo la lluvia de Dios vino. Esa empresa en tiempos de pandemia salió de deudas. ¿Cómo es posible eso, pastor? Vendí más. Adopté unas estrategias, Dios utilizó en tiempos de crisis. Fue cuando pagué deudas, esa empresa se levantó, esa empresa empezó a ver utilidades, empezó a ver ganancias. Fue increíble, fue sobrenatural. Y esto netamente lo atribuyo a los sacrificios espirituales que hicimos. ¿Qué quiero decirte? Que el mundo espiritual impacta lo natural, no es en vano. Hay quienes dicen: pastor, estoy orando mucho, pero nada está pasando, estoy perdiendo mi tiempo, parece que no es efectivo, he ayunado, pastor, estoy adorando, estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo esto, lo otro, pastor, no está pasando nada. No, persevera, vas a ver la lluvia, vas a ver una gran respuesta de parte del Señor. En el mundo espiritual, lo único que funciona, lo único que se registra, lo único que cambia las cosas son todas las acciones que podemos hacer espiritualmente. Amén. Y eso fue lo que hizo Elías y su siervo. Y cuando tú y yo empezamos a hacer eso, empezamos a provocar, a transformar o adoptar algo que es parte de nuestra identidad, que es justamente lo que tú ves aquí en portada. Tú ves ahí unas piedras, ¿no es cierto? Porque cuando tú y yo empezamos a buscar al Señor, empezamos a manifestar algo que tú y yo somos, y tú y yo somos piedras vivas. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 y 5. Las escrituras hablan y dicen: acercándonos a Él, está refiriéndose a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dile a la persona de tu lado: eres una piedra viva. ¿Por qué piedra? Porque ¿qué es lo que va a aguantar en medio de tiempos difíciles, en crisis? ¿El papel? ¿La madera? ¿El heno? ¿La hojarasca? Que es algo tan duro y resistente que puede permanecer aún en las temporadas más duras, más difíciles. Por eso las escrituras hablan primero de Jesús, nuestro amado Jesús, y dicen que Él es la piedra viva, piedra escogida, piedra preciosa. Más adelante se hablaría de Jesús como la piedra fundamental, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Mira cómo Jesús toma identidad de una piedra. Yo te pregunto, ¿qué fue lo que vivió Jesús? Solo en su fase de hombre
Dime si no fue dura la vida de Jesús. Dime si no fue adversa. Si tuvo que afrontar realmente momentos de crisis, de adversidad, momentos muy difíciles. Pero ¿tú crees que Jesús se quebró? ¿Tú crees que Jesús se quebró en medio de la dificultad, en medio de la temporada difícil? Claro que no. Nuestro Jesús es inquebrantable. ¿Cuántos dicen amén? El único momento en el que yo veo lidiando casi al máximo en su humanidad, en su carne, fue en el Getsemaní, al punto que sudó gotas de sangre. Pero después vemos un hombre que afrontó la adversidad con una templanza tal, con una firmeza, con una dureza, con un temple. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está la iglesia moderna? Nos anuncian un bloqueo. Pastor, ¿qué dice el Señor? Ese rato todos llaman, todos piden oración. Hasta ahí les llegó la fe. Hasta ahí, así de fuertes somos, ¿no? A veces una mala noticia, una situación adversa, enfermedad, crisis económica, un problema con la pareja, un problema con los hijos. ¿Y dónde está esta identidad que tú y yo somos? Piedras, firmes, fuertes. Jesús es un ejemplo de firmeza. Jesús es un ejemplo de ser alguien inquebrantable. Y dice que tú y yo somos piedras. ¿Pero qué hace la piedra? Dice que la piedra ofrece sacrificios espirituales. Porque no somos cualquier piedra, somos piedras vivas. ¿Y cómo una piedra se puede convertir en una piedra viva? Solo es a través de los sacrificios espirituales. ¿Qué quiero que concluyas con esto que te acabo de decir? Mientras más sacrificios espirituales, más fuerte vas a ser. Mientras más sacrificio espiritual, más inquebrantable vas a ser. Mientras más sacrificio espiritual, más fuerte vas a ser en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, de dificultad. Dile a la persona de tu lado, deja de ser un papa frita. Parece duro, parece firme, parece sólido, pero está un poquito de presión para quebrarse. Y tristemente la iglesia está llena, y hablo en la iglesia en general, de personas frágiles, débiles. ¿Y eso es por qué? No es por un tema de mentalidad, no es por un tema de repetir, sí, yo soy fuerte, yo puedo todo. No es un tema de eso. Tu firmeza frente a la adversidad está en relación a tu nivel de sacrificio espiritual. Gente de oración es gente que puede afrontar todo tipo de adversidad. ¿Han escuchado esa frase? Es como que Dios ha reservado las batallas más grandes para sus mejores guerreros. ¿Han escuchado esa frase? Eso dijo mi pastor cuando fue el funeral de mi abuelita. Y definitivamente, qué batallas las que tuvo que atravesar esa mujer de Dios. Qué tremendo. Pasó más de sus últimos 5 años postrada en una silla de ruedas, una situación muy difícil, muy delicada de salud. Pero era una mujer tan fuerte, era una mujer tan firme, que ni aún en su momento de mayor debilidad, ¿verdad?, fue quebrantada en su fe, fue quebrantada en su esperanza. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque en tiempos de crisis, en momentos difíciles, lo que se ve afectada es nuestra fe, nuestra esperanza de que algo bueno puede suceder, de que algo bueno puede acontecer, y nos quebramos. El ser duro no significa no llorar, no manifestar emociones, no, para nada. El ser firme, el ser una roca, el ser una piedra es mantenerse con la fe en 100, aun cuando, ¿verdad?, todo te dice que está mal, que está en contra tuyo. Eso es ser firme. Y la firmeza solo viene de los sacrificios espirituales. Así que, iglesia, amados hermanos, en estos tiempos más que nunca, tú y yo debemos sacrificar. Repite conmigo, sacrificio.
oración, adoración, sacrificio. No nos podemos derrumbar. Somos la esperanza de nuestra sociedad, somos la esperanza de nuestras familias. ¿Cuántos incluso de ustedes son representantes de su casa? Porque no todos vienen o no todos creen en Jesús en tu casa. No todos se congregan, no todos comparten tu fe. Tú eres el representante. Tú te derrumbas, tú te quiebras como una papa frita. ¿Qué va a suceder del resto? ¿Qué va a suceder de los demás? ¿Qué va a suceder de los tuyos? ¿Qué va a suceder de tus hijos si ven que tú te has quebrado? Yo recuerdo pasamos una temporada de muy dura, muy difícil en la familia, en un tema de enfermedad terrible, de esos diagnósticos que aparecen de un día para otro, que afectan a la persona que más amas y te sacan un diagnóstico de que todo lo malo va a acontecer. Viene esa noticia, empezamos a vivir esa temporada y yo recuerdo que me sentía completamente afectado porque estaba tocando a una de las personas que más amo en mi familia. Y yo recuerdo, iba a mis tiempos de oración y literal me derrumbaba en la presencia de Dios. Señor, y lloraba, eran oraciones y eran lágrimas por todo lo que estábamos pasando. Y era un llorar y era un derrumbarme en la presencia del Señor. Pero era algo muy impresionante, porque en la presencia de Dios era como que Dios me hacía más fuerte. Y salía de ese lugar y podía ir donde la persona de mi familia que estaba pasando por ese momento de enfermedad y le decía, vamos a salir adelante. No te derrumbes, vamos a ver un milagro. No te derrumbes, vamos a salir adelante. Vas a ver la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad y todo lo que sabemos, ¿verdad? Y todo lo que hemos aprendido en el Señor. Pero era una situación en la que yo lidiaba con esta dualidad. Me derribaba en la presencia de Dios. Pero en mis tiempos de sacrificio espiritual, donde yo me derrumbaba, Él me fortalecía. Y salía tan fuerte, y yo sé que Dios me ha usado para poder levantar y mantenerla en todo ese periodo de batalla. Fueron años, hermano. Fueron años de mantenerme firme. Y yo veía cómo yo me mantenía firme y ella al verme firme me decía, sí, vamos a salir adelante, vamos a vencer. ¿Y qué crees que pasó al cabo de esos años? Vimos el milagro, una sanidad sobrenatural en la casa. ¿Qué quiero decirte con esto? Que sí somos sensibles, frágiles, limitados, pero hazlo delante de Dios. Derríbate en tus tiempos de oración y de ahí vas a salir tan fuerte, tan fuerte. Y eso es lo que necesitan los tuyos, eso es lo que necesitan tu familia, eso es lo que necesita nuestra ciudad. En medio de todo esto que está viviendo nuestro país, nuestra ciudad, qué lindo fuera, ¿verdad? Que Dios amplifique una voz de un hijo de Dios y que diga, hay esperanza en Cristo Jesús, Bolivia. Vamos a salir adelante, Bolivia. Vamos a pasar la crisis. Pongamos nuestra fe y nuestra mirada en el Dios de los cielos, que no se ha olvidado de Bolivia. Pero no de una persona que solo habla, de una persona que es fuerte, dura como una piedra. Ha sabido derrumbarse en la presencia de Dios, pero que sale como una piedra, sale como una roca. Mi hermano, en tu trabajo, en tu empresa te necesitan. Donde todos están viendo con pesimismo, seguro ya nos van a votar, recorte de personal, vamos a hacer los siguientes, cambio de gobierno, nos van a votar a todos. Necesitan ver personas que están firmes, que son piedras vivas. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 26 al 29. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y no conmoveré, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase a una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor, reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Acá las escrituras están diciendo claramente: yo voy a conmover los cielos y la tierra. ¿Qué significa? Que puede ser que Dios esté permitiendo y provocando los tiempos de crisis y los momentos difíciles. Wow, eso un poco cambia la perspectiva, ¿no? Dios nos está diciendo en su palabra: yo voy a permitir que venga eso. Yo voy a permitir que tal vez venga la crisis o vengan los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque tengo que remover lo que no sirve, lo que está mal, para que permanezca lo inconmovible. Muchas de las crisis y de los tiempos difíciles que vivimos es porque Dios está provocando una remoción de las cosas que no sirven. Si has pasado crisis como en tu relación, en tu matrimonio, mi hermano, vengo a decirte que puede ser que haya venido de Dios. ¿A qué me refiero? No es que estamos justificando pecados, ni mucho menos. Pero puede ser que la crisis esté evidenciando las cosas que tienen que salir de tu relación, lo que han estado dañando. Hay muchas cosas que Dios va a permitir. Recuerdo el caso de una familia que luchaba porque sus hijos no conocían al Señor. Y recuerdo que vivieron un tiempo muy difícil. Su hijo o su hija había viajado a otra ciudad y había experimentado una situación muy difícil, donde inclusive casi su vida se puso en riesgo, ¿no? Fue toda una situación complicada y a distancia todo, pero Dios permitió esa crisis familiar para que al final diga a la hija: necesito de Dios, mi vida está mal, no puedo seguir así. Entonces ahí está Dios permitiendo muchas cosas para remover lo que está mal y permanezca lo inconmovible. Tú y yo somos los llamados a ser inconmovibles. Repite conmigo: inconmovible. Esta palabra significa firme, sólido, inalterable, inmutable, inquebrantable. ¿Será que algo te va a alejar de tu fe? ¿Será que algo te va a sacar de este caminar con el Señor? ¿Enfermedad? ¿Crisis? ¿Problemas familiares? ¿Problemas económicos? Ahí están los inconmovibles. Los inconmovibles son aquellos que permanecen en medio del remover de las cosas. Solo los que están en Cristo son inconmovibles. Y recuerda, los sacrificios espirituales te van a hacer inconmovible. Recuerdo una lección que nos dejó mi Señor Padre en un tiempo bien difícil para él y para toda la familia. A punto de entrar a una cirugía donde los médicos no pronosticaban nada alentador, ¿verdad? Y estaba él ahí en la camilla, a punto, esperando para entrar a cirugía. Y estábamos en medio, alrededor de él, toda la familia, orando, creyéndole al Señor, muy afectados. Y él nos dijo algo muy interesante después de que terminamos de orar: hijos, ya han orado, estoy en las manos del Señor, no se preocupen por mí. Pero hoy es miércoles. ¿Y qué hacemos los miércoles? Adoramos. ¿Qué hacemos los miércoles? Sacrificio espiritual, adoración. Así que vayan a adorar. No se preocupen por mí. Una persona que entiende que en medio de una situación tan crítica, tan difícil, hay algo más importante: el sacrificio espiritual. Y ese día secándonos las lágrimas, no sé cómo le han hecho, ¿verdad? ¿Cómo lo hemos hecho? Pero aquí sacrificando. Al poco tiempo recibimos la noticia: todo salió bien. El milagro de Dios. Nuevamente. ¿A qué voy? A que entendamos y le demos la importancia a los sacrificios espirituales. Nos hacen firmes, nos mantienen en la roca que es Cristo. Hace que seamos inconmovibles. Y aunque vengan crisis permitidas por Dios, quiere remover lo malo, remuevan todo, saquen todo, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a ser conmovidos. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso tú y yo somos piedras vivas. Piedras porque permanecemos en medio de situaciones difíciles, pero vivas porque nos mantenemos haciendo sacrificios espirituales. Y acá está lo más importante de los beneficios cuando tú y yo empezamos a sacrificar. Vemos en la historia con la que empezamos esta enseñanza, vemos cómo el sacrificio espiritual provocó una respuesta, la lluvia de Dios que bendijo a toda una nación. Los sacrificios espirituales van a traer respuesta de parte de Dios, van a provocar que los cielos se abran. ¿Recuerdan la prédica del pastor Chris cuando habló acerca de los cielos abiertos? Ahí había piedras. Ese día donde Jacob pudo ver los cielos abiertos y una escalera que venía de la tierra, que conectaba la tierra y el cielo, y ángeles subían y ángeles bajaban, despertó de ese sueño y dijo: este lugar no es otro lugar sino casa de Dios, puerta del cielo, y edificó un altar de piedras. ¿Qué significa eso? Cuando tú y yo somos piedras vivas, sacrificios espirituales, provocamos que los cielos de Dios se abran a nuestro favor. Hermano, ángeles van a subir con tus necesidades, ángeles van a bajar con la respuesta de Dios en tu vida. Ángeles de Dios van a bajar con todas las respuestas que tú estás necesitando. ¿Cuántos dicen amén? Los sacrificios espirituales abren los cielos. Los sacrificios espirituales, este pasaje me gusta mucho, también tiene que ver con piedras, y es cuando ya Josué está conquistando la tierra prometida, está empezando la conquista y tiene que pasar nuevamente por el Jordán. ¿Y qué hace? Se abren las aguas y nuevamente el pueblo de Dios pasa por tierra seca. Pero en medio de ese momento les dice a los sacerdotes: tomen piedras, alcen unas piedras, recójanlas, y cuando pasemos por el río, ¿verdad?, vamos a edificar nuevamente un altar de piedras. Los sacrificios espirituales van a abrir caminos donde para el hombre es imposible, para ti se van a abrir. ¿Cuántos dicen amén? Los sacrificios espirituales abren camino donde no lo hay. ¿Te imaginas caminar en seco? Con los sacrificios espirituales van a abrir caminos para tu casa, van a abrir caminos para tus hijos, van a abrir caminos para tu emprendimiento, tu negocio. Dios va a abrir caminos. Los sacrificios espirituales abren caminos. ¿Cuántos dicen amén? Los sacrificios espirituales, hermano, derrotan gigantes. ¿Qué fue lo que utilizó David para vencer al gigante Goliat? Una onda, ¿y qué más? Una piedrita. Dile a la persona de tu lado: estás hecho para vencer a los gigantes. Eres una piedra.